Y también mucho se está hablando acerca del proceso de adquisición de las vacunas, ¿no? Pero es importante resaltarles que el único proceso que tuvimos fue con COVAX Facility, mediante el Decreto Supremo 119-2020, donde pues el 7 de octubre se autorizó el desembolso de 21 millones de dólares para el pago anticipado de 13,9 dosis de vacunas, ¿no? Pero es importante decir que no, a ciencia cierta no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a tener las vacunas, ¿no? Y esto está generando muchas malas expectativas en la sociedad, porque hay países vecinos como Chile, Colombia, que ya tienen los días exactos en los que van a llegar sus vacunas. Pero también yo considero que es importante que no siempre ha estado estos procedimientos en nuestras manos, porque hemos atravesado una crisis política muy grande que nos ha afectado de cierta manera. Bien, sabemos que estas decisiones debieron tomarlo con más seriedad en el anterior gobierno. Si bien es cierto, al no haber ni presidente ni consejos de ministros, muchas decisiones no se pudieron tomar. Estos debieron aclarar cuáles eran las dificultades para poder acceder a la compra de vacunas, en lugar de plantear fechas que hasta hoy resultan algo difícil de realizarse. Como sabemos, el anterior gobierno no colaboró del todo con estos asuntos, pero como solución ya hemos dispuesto fondos para la compra del primer lote de vacunas y ya debemos cerrar el acuerdo con el laboratorio chino Pfizer para poder adquirir al menos 9.9 millones de dosis con el adelanto de 19.8 millones de dólares. Esperemos que este proceso tampoco se estanque. Ministro, tomando como punto ese tema, en el momento de la negociación hubo modificaciones, ya que al pasar de acuerdo preliminar al contrato, se pusieron medidas adicionales que estamos negociando. Eso significa que aparentemente hubo dificultades en la capacidad de producción de esta empresa. Exacto, eso influyó que el proceso no se haya tomado de todo certero, pero buscamos replantearnos y buscar distintas soluciones. Una de esas fue hablar con 5 diferentes laboratorios, que por el momento no hay ningún contrato firmado de venta directa ni nada, porque creemos que es importante priorizar el factor importante dentro de estas empresas, que es los resultados de sus ensayos clínicos, ¿no? Puesto que estamos hablando de una vacuna de emergencia, que es muy importante, influye mucho dentro de la sociedad, ¿no? Y si bien pues estas empresas presentan dificultades con respecto a sus efectos secundarios, pues detienen sus negociaciones, ¿no? Y estos son procedimientos que ya no están en nuestras manos, sino dentro de estas distintas organizaciones. Lamentablemente no podemos abastecer a toda la ciudadanía, por el momento, ya que solo se acordó con un solo laboratorio, ministra. Y también hay que ser conscientes que la crisis política que causó la vacancia de la presidencia en el anterior gobierno hubo retrasos con respecto al pago de anticipos y firmas bilaterales. Esto hizo injustificados en la firma de acuerdos, falta de información y deficiencias en la logística para distribuir las vacunas, ¿no? Como también las falsas expectativas de la compra de las vacunas que él dio a la población. Eso dio un atraso a este proceso, lo cual recién estaremos adquiriendo el primer lote a más tardar a finales de enero, por ahí. Señor ministro, y con respecto a la compra de las 300 camas UCI. Sí, ministra, ya dispuesto con 136 millones para dicha implementación. Yo estaré dando el decreto supremo para oficializar el primer pago por el primer lote de vacunas. Y así también indicaremos las medidas extremas que tienen que tomar este gobierno para afrontar la situación, ya que el Colegio Médicos nos expresó en su desesperación por una cuarentena estricta. Del presidente, porque en el Ministerio de Salud se tenía toda la claridad. El acuerdo preliminar con el número de vacunas tiene que ser seguido por contratos y cartas adicionales que explican exactamente cuántas vacunas van a llegar en qué momento, a qué precio y en qué fecha. Esa parte es la que estamos ahora recuperando el tiempo perdido en negociaciones, ya no a nivel de simplemente tantas vacunas en tanto tiempo, sino cómo, cuándo, a cuánto precio, etcétera. Con la facilidad COVAX, que es una especie de cooperativa auspiciada por Gavi y la Organización Mundial de la Salud, Gavi es la Alianza General para Vacunación e Inmunizaciones, ya tenemos un acuerdo, pero a diferencia de los otros, este acuerdo de COVAX Facility es una especie de cooperativa, en la cual varios países ya han hecho compromisos, nuevamente compromisos preliminares,
que tienen que ser seguidos por cartas contrato específicas, y el compromiso con ellos es que llegaban las vacunas de COVAX, que no es de un laboratorio, sino que varios laboratorios le entregan a esta facilidad organizada por las Naciones Unidas sus vacunas, y luego en las negociaciones con esta facilidad vemos qué vacuna nos llega a nosotros. Entonces aquí hay un proceso que claramente tiene dos etapas, y me parece que la explicación que se ha dado anteriormente por el gobierno anterior no ha sido lo suficientemente clara. Pasando a la pregunta de cuántas vacunas llegan, en qué momento, estamos en las negociaciones detalladas con 3 o 4 laboratorios precisamente sobre lo que usted dice. Hemos acelerado todo esto, pero ¿qué ha sucedido? A nivel internacional, como ha habido algunos problemas en los proveedores de vacuna, las negociaciones también se están demorando por su lado. Estamos también negociando con Sinopharm de China, con Gamaleya de Rusia, como dijo, y como 3 o 4 laboratorios más, AstraZeneca. Nuestro objetivo, y aquí le pediría a la ministra de Salud que conteste con mayor precisión, es tener a lo largo de el primer trimestre, el segundo trimestre, el cuarto y el último trimestre del próximo año, un esquema de vacunación claro, bien armado, bien planteado, con las incertidumbres que esto puede generar, pero con la seguridad de llegar a vacunar a la mayoría de la población, y sobre todo la población más vulnerable, en el primer trimestre o en el segundo trimestre del próximo año. Estamos ya también tratando de cerrar una negociación muy grande que está todavía en la etapa final de definir los detalles. Estos acuerdos y los contratos sobre vacunas son extremadamente complejos, porque entre otras cosas tienen toda una serie de provisiones sobre si, por ejemplo, hay un efecto secundario un cierto tiempo después, quién va a tomar la responsabilidad. En fin, lo que me parece que se ha subestimado durante los gobiernos anteriores ha sido la necesidad de tener asesoría especializada, de contactar de una manera continua. Yo les puedo decir, he tenido la posibilidad por mi experiencia anterior de tener la asesoría de uno de los directores de vacunas de una empresa como Novartis, ya dejó la empresa, para que explique los detalles y pueda indicarnos algunas cosas que no se conocen con suficiente claridad. Entonces, proceso complejo, en poco tiempo podremos dar la fecha definitiva, pero no vamos a prometer ni decir una fecha ni un monto cuando se decía ya tendremos la vacuna para tal fecha y tantos millones. Señores, estamos en un proceso de decantarlo y decir la verdad, decir las cosas como son. ¿Las tendremos? Sí. ¿Cuándo exactamente? ¿De quién vendrá? Estamos en ese, y en el momento que lo tengamos serán ustedes y la ciudadanía.